como tú deseas. Permítenos darte lo que tú deseas, Señor, de los cargos, de los puestos donde has colocado a cada uno de mis hermanos. Permítenos rendir, oh Dios, según lo que tú has propuesto en los planes divinos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Bueno, vamos a hablar hoy de la iglesia y su influencia en la educación cristiana. Vamos a ver el papel de los maestros y de los líderes espirituales en cómo colaboran ellos en el crecimiento del creyente, en el crecimiento integral del creyente. Entonces, hay dos cosas importantes en este tema: la influencia y la colaboración. La influencia es ¿por qué? Porque bueno, el líder, en realidad se supone que somos líderes porque la gente nos sigue. Aunque aquí en la iglesia los cargos a veces son por imposición, otros son democráticos, ¿verdad? Pero la mayoría, en el caso de muchos, son por imposición. Tiene mucha diferencia en la aceptación que tiene la gente. Cuando un líder es impuesto, la gente dice lo pusieron, ¿no? Y cuando es democrático, la gente dice lo pusimos. Y eso, bueno, la aceptación sí tiene que ver en cómo la gente lo sigue, pero eso aún así no nos hace líderes. Nos hace líderes que la gente nos siga, que nosotros tenemos una influencia sobre ellos y la gente decide de manera voluntaria seguirnos a nosotros. Entonces la gente ve algo que le gusta o algo que admira y dice, eso es un modelo a seguir. Entonces, cuando hablamos de influencia nos referimos a eso, al nivel que ustedes y mis hermanos que no pudieron estar, ¿verdad? Nosotros deberíamos sí ser conscientes y sobre todo manejar de que aunque tenemos el puesto, nosotros tenemos que trabajar en la influencia que somos. La influencia que somos tiene que ver con el testimonio, tiene que ver con nuestros actos que ve la iglesia dentro y fuera de la iglesia. Porque ustedes más que nadie lo sabe, si nosotros a nosotros nos toca corregir a veces los actos de la gente, que una cosa es dentro y otra cosa es fuera de. Bueno, entonces quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a estar viendo algunos versículos y lo primero que quiero hablar es el papel de la iglesia. La misión de la iglesia es evangelizar. Y evangeliza a través de la educación para formar personas plenamente humanas a imagen de Jesús. Entonces nosotros, en el evangelismo que hacemos, buscamos la construcción del creyente. No nada más venimos y le presentamos a Jesús. ¿Por qué? Porque es bonito cuando decimos, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Pero nuestro fin no inicia con la evangelización. Así iniciamos la educación cristiana. Pero nuestro fin es la construcción del creyente. Entonces el creyente no solo es evangelizado, sino es educado en el evangelio para su crecimiento integral. Ok. Los fines de la educación de la fe es que ellos desarrollen sus capacidades de comprensión doctrinal cristiana, el discernimiento de la fe y la expresión de la fe en los estudiantes. Es decir, nuestra meta, aunque es el bautismo y todo lo que tenga que ver con la integración de la iglesia, si nos enfocamos en la educación cristiana, nuestra meta en la educación cristiana es que la gente desarrolle de manera personal un discernimiento. Nosotros estamos para ayudar a que la gente crezca en su comprensión doctrinal. Adelante. Nuestro trabajo acompaña, y por eso son dos palabras importantes, influencia y colaboración. Nuestro trabajo influye, nuestro trabajo toma una dirección donde los demás nos van a seguir, pero nuestro trabajo también colabora, y si no somos un equipo, el trabajo es muy pesado para uno solo. Pero bueno, nuestro fin, el papel de la iglesia, su misión es evangelizar, pero aparte de evangelizar y educar a la gente en lo que es el tema de la educación cristiana, ya dije, los fines de esta educación es que la gente desarrolle comprensión, que la gente desarrolle discernimiento y que tenga una expresión de la fe, ¿sí? Entonces son tres cosas: comprensión, discernimiento y expresión. Yo les voy a dar los apuntes, pueden anotar ahorita para fines de que ustedes quieran, pero yo les voy a dar lo que yo tengo. Son tres cosas, entonces, comprensión, discernimiento y expresión.
Nosotros queremos que la gente comprenda la doctrina. Sin doctrina el pueblo perece. Sin doctrina el pueblo adopta las otras cosas que ve de otras doctrinas, ¿no? Dice el Señor que la hierba, así con el aire, ¿no? Va de un lado para otro, y hay gente que así es, ¿no? Como la hierba no echa raíces para ningún lado, entonces viene un viento, se lo lleva. Y así anda la gente doctrinalmente, anda compartiendo videos neopentecostales, anda compartiendo videos apostólicos, anda compartiendo cosas calvinistas, y no tienen ni idea. No pasa nada si llega alguien aquí a la iglesia y no lo sabe. Lo que tiene que hacer es crecer en la doctrina. Por ejemplo, aún nosotros, a lo mejor muchos de los que están aquí no tienen claro qué es la doctrina calvinista, qué es la doctrina neopentecostal, pero lo que sí deberíamos tener son como estas alarmas de que cuando escuchamos algo no nos cuadre. Supongamos que ustedes comen todos los días lentejas y la especialidad en su casa, la que les dio a su mamá, son las lentejas, ¿no? Y ustedes nunca han visto ni cómo se preparan ni nada, pero llegan a otra casa y prueban lentejas, ustedes van a decir, estas no saben como las de mi casa. ¿Qué tendrán? ¿Quién sabe? Pero me supo raro. Ok. En el menor de los casos del conocimiento doctrinal, una iglesia que sí enseña, en el menor de los casos, la gente tuviese que identificar al menos que el alimento que está consumiendo de otro lado, algo no cuadra, algo no está bien. En el menor de los casos de alguien que solo viene a escuchar, supongamos, es dominguero, solo escucha sermones los domingos. Ok. El fin de la iglesia es que la gente en general, todos, desarrollen discernimiento, comprensión y expresión. Es decir, que lo puedan entender, que lo puedan comprender y que lo puedan expresar. Que la gente pueda defender el evangelio. Porque no nada más están los líderes para defender el evangelio. La gente normalmente dice, ay, que te lo explique el pastor. En nuestro caso, no, te lo tenemos que explicar nosotros, los líderes. En nuestro caso, nosotros estamos para hacer el trabajo juntos, no para cargarlo más. Entonces, la importancia de que ustedes estén aquí en el nivel que consideramos 3 es que la responsabilidad y el privilegio es mayor para la preparación de lo que tenemos que hacer. Ahora, una iglesia saludable es la que educa a la luz de las Escrituras. Una iglesia saludable nosotros no nos regimos por lo que queremos enseñar, nosotros enseñamos lo que las Escrituras dicen. Es decir, no hay una reunión donde nosotros digamos, ¿a dónde queremos llevar a la iglesia? Nosotros queremos que esta iglesia sea próspera. Este año vamos a hablar solo de finanzas, ¿no? Hermanos, búsquenme textos que solo hablen de finanzas. Nosotros no nos manejamos así. La educación de la iglesia, la educación doctrinal, se apega totalmente a las Escrituras y nosotros no enseñamos lo que queremos enseñar, enseñamos lo que las Escrituras dicen, interpretamos lo que las Escrituras dicen. Entonces, la iglesia tiene que invertir sus mejores recursos y esfuerzos para lograr la educación eclesiástica. Es importante que nosotros hagamos equipo con los grupos que trabajan contenidos de educación cristiana, porque sin educación no podemos transformar pues ni al individuo ni a la sociedad. Si nosotros invertimos en el individuo, ahorita vamos a ver en Deuteronomio lo que el Señor demanda y Él quiere para las generaciones, pero si nosotros invertimos en las personas, estamos también contribuyendo a la sociedad, porque la educación, ¿qué enseñan a los niños en la escuela? Cultura, no solo es conocimiento, es cultura, ¿no? Muchas otras cosas que tienen que ver con tradiciones, comportamiento, valores. Okay. La educación cristiana también lo aporta. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la educación cristiana, también trabajamos con patrones, conductas, valores, destrezas, actitudes.
Entonces, la educación cristiana está ligada a la al crecimiento integral del creyente, para que este creyente manifieste una fe genuina que le transforme y a su vez transforme a la sociedad. Entonces, por el contrario, si no hay educación cristiana, si nosotros no invertimos en la educación, si no damos, si no crecemos, si no nos preparamos, si no crecemos en conocimiento, pues no estamos impactando ni al individuo ni a la generación, pero sobre todo la carencia va a estar en la iglesia. Tenemos individuos faltos de entendimiento, faltos de comprensión y gente que no sabe expresar su fe. Y entonces, bueno, atribúyenle a eso la falta de educación cristiana. Pues tenemos problemas en las actitudes, tenemos problemas en la colaboración, tenemos problemas en las tradiciones, tenemos problemas, ¿por qué? Porque hay una falta de educación cristiana. Ok, vamos a ver dos ejemplos. Vámonos a Deuteronomio 6, si ya están ahí, y vamos a enfocarnos solo en algunos versículos donde vamos a ver qué es lo que Dios está demandando. El versículo 1, ¿alguien me lo puede leer en voz alta, por favor? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Muy bien. Este versículo, Deuteronomio 6, nos inicia diciendo, estos son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Ok? Entonces el versículo 1 dice, Dios manda que se enseñe. La instrucción es esa, mandar. El Señor con autoridad está diciendo, esto tienen que hacer. Ok, versículo 1, Dios manda que se enseñe. Vamos a entender nosotros, aquí en Deuteronomio 6, que la enseñanza es un mandato, es una necesidad y es influencia. Ok, vamos al versículo 2. Versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Muy bien, el versículo 2 está diciendo que Dios quiere la obediencia de todas las generaciones. Está diciendo tú, tu hijo y los hijos de tus hijos. Ok, la educación cristiana no nada más es para los niños, no nos interesa nada más que vengan los niños a escuela dominical, nos debe de interesar que todas las generaciones, porque aquí la demanda que Dios está haciendo al pueblo de Israel está haciendo a la generación que vio los milagros en el Éxodo. Entonces le está diciendo, tú tienes que enseñarle a ellos como la mano de Jehová estuvo contigo, tú tienes que contarle al Señor los testimonios, ellos tienen que saber que yo te saqué de Egipto, muchas cosas, entonces pero le está diciendo tú y después de ti, tus generaciones. El versículo 2 nos está diciendo que la enseñanza produce obediencia. Versículo 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El versículo 3 está diciendo que la obediencia produce bendición. El versículo 2 nos dijo que la enseñanza produce obediencia y que el Señor demanda la obediencia de todas las generaciones, pero el versículo 3 habla de bendición, de multiplicarse. Entonces el versículo 3 está diciendo, la obediencia produce bendición. Quiere decir, vámonos otra vez, la enseñanza, Dios nos manda a que enseñemos, que crezcamos en la fe. Y luego el Señor está diciendo que la enseñanza en la fe, la educación en la fe produce obediencia. Pero Él quiere la obediencia ¿de qué? De todas las generaciones. Y después está diciendo, porque la obediencia produce bendición. Ahora, vamos a avanzar, vámonos al versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en nuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya
de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante sus ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Ok, los versículos del 12 al 19, el Señor está diciendo, hay un peligro. Y el peligro de rechazar la enseñanza o de no ser enseñado es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Que la gente se olvide de la fe. Entonces el Señor está diciendo, si nosotros no enseñamos, la gente se va a olvidar de Dios, van a negar a Dios. Entonces, pero aquel al pueblo de Israel directamente les dice, no vayas a ser próspero, y cuando seas próspero, tú te olvides de quién te hizo llegar ahí. Pero es consecuencia de que aquí está hablando de que a los padres que les está diciendo no enseñen la fe. A Israel le está diciendo que no enseñen la fe a tus generaciones y ellos la desechen o no aprendan, la consecuencia es la apostasía. De los versículos 20 al 25 dice, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre todas casas delante de nuestros ojos y nos sacó de ahí para darnos la recurrir a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tenemos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como nos mandaba. Okay. El pueblo de Israel tenía la obligación de que la gente aprendiera la ley. En realidad la ley tiene más de 600 leyes para ellos, pero para ellos los libros del Pentateuco son los principales. Entonces aquí está hablando de que ellos tenían, no solo que aprender, los niños iban a la escuela a aprender la ley, pero en casa tenían que aprender los testimonios de cómo el hermano había estado con ellos. Ok, dijimos entonces que la falta de enseñanza provoca apostasía, pero la apostasía se evita enseñando a honrar y a entender a Dios, a temer a Dios. ¿Cómo evitamos que la gente se olvide de Dios, niegue a Dios? ¿Cómo evitamos la rebeldía? Enseñando. Entonces aquí este es un ejemplo que Deuteronomio da desde el hogar porque es un mandato que el Señor les da y la primera atribución se la da a los padres. La primera atribución se la da a los padres. Le dice la educación. Hay una educación que ellos reciben que es aprender de memoria la ley, pero en tu casa debes de aprender. Ok, ¿qué nosotros vamos a aprender aquí? Dios demanda que todos desde el hogar enseñen y que todas las generaciones aprendan. Es por ello que la iglesia debe proveer espacios que abarquen e incluyan la enseñanza a todas las generaciones. Una iglesia que no enseña es una iglesia que va a caer en apostasía. Es una iglesia que va a incurrir. Sí, eso es negar a Dios, eso es negar a Dios. Van a caer en cosas, pueden llegar hasta en cosas aberrantes por falta de conocimiento, por falta de principios bíblicos. Entonces, cuando hablamos de apostasía, de negar a Dios, incluimos todo. Falsas doctrinas, falsas profecías, falsas revelaciones, movimientos que son solo emocionales, disturbios, situaciones tan emocionales que carecen de espiritualidad, pero no hay discernimiento, no hay comprensión y tampoco hay expresión de la fe, que es lo primero que yo hablaba. No hay quien defienda el evangelio. Entonces, como no lo hay, por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Okay. Nuestra responsabilidad como iglesia, eso nos incluye a nosotros. Nosotros somos responsables de lo que se enseña en la iglesia, porque en el lugar donde nosotros ya estamos, que es el liderazgo, nosotros sí influimos, nosotros sí tenemos que prepararnos, y si no nos preparamos, le estamos fallando aquí ya a dos cosas, a Dios y a la iglesia, y al cargo administrativo que tenemos, y al cargo espiritual que tenemos. Por eso, al estar en el nivel 3, no solo es prepararnos para predicar, es crecer en el conocimiento, es no negarnos a poder crecer en el discernimiento, en la comprensión y en la expresión de la fe. Lo digo así porque a veces, aun cuando la gente es líder, se niega en las áreas de enseñanza.
Y uno tiene que entender que obviamente, ¿verdad? La Biblia dice que Él constituyó a algunos apóstoles, otros profetas. Claro, puede ser que no sea su ministerio, ¿no? El fuerte, que uno diga, no, el Señor no me llamó, no. Puede ser que no sea tu ministerio, pero dentro del cargo y las funciones que desempeñamos, nosotros suplimos las necesidades de la iglesia. Entonces ocurre que si es la necesidad de la iglesia, nosotros tenemos que prepararnos para hacerlo en la medida que podamos. Estar a disposición es lo que quiero decir. Muy bien, entonces la educación cristiana busca a que el pueblo de Dios conozca las Escrituras. No queremos que la gente venga a divertirse, está bien que se la pase bien, pero nuestro principal objetivo de la educación cristiana es que la gente conozca las Escrituras, es que los niños, que hay una preocupación en nosotros como iglesia y en los que estamos aquí en los puestos administrativos, de cuestionarnos si la gente cuando viene a su enseñanza está aprendiendo. Por eso deben vigilarse los grupos, por eso se deben mandar diáconos a escuchar las clases, o por eso debemos de cerciorarnos cómo da las clases la gente, visitar las células. Es un trabajo de vigilancia y es de exhortación, pero también es de entrarle. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la iglesia aprenda las Escrituras. B, que el pueblo de Dios madure en la fe. Todas estas visitas, todas estas cuestiones también administrativas que hacemos, es para vigilar cómo está llegando la enseñanza. Hay gente que estudia mucho, pero es solo. Y su interpretación viene del internet, viene de los amigos, viene de familiares, y no, son gente inmadura en la fe. O son gente que no se han dado cuenta, pero no son afines a esta doctrina. Y nomás nos damos cuenta por actitudes, y nadie se atreve ni a hablarlo, ni a decirlo. ¿De quién es responsabilidad? De los líderes. Los líderes espirituales tenemos la responsabilidad de vigilar, pero la educación cristiana debe de darnos gente madura en la fe. La correcta enseñanza debe darnos gente madura en la fe. La educación cristiana busca que el pueblo de Dios participe en la vida de la iglesia. La educación cristiana busca que la gente no nada más sea cristiana en su casa, ni en su trabajo, sino que aquí dentro de la iglesia la gente haga una vida cristiana. Es al revés, no afuera soy cristiano y aquí adentro no. La educación cristiana busca que el pueblo de Dios participe en la vida de la iglesia y que el pueblo de Dios viva en el mundo de forma responsable. Por lo tanto, sí nos preocupa si la gente está viviendo allá afuera como si no fuera cristiano, porque entonces debemos cuestionarnos su crecimiento integral como creyente. Entonces, las lagunas que la gente debe de tener es que no tiene una buena formación cristiana. Entonces, la educación cristiana y el papel de la iglesia la iglesia saludable es la que busca que la educación cristiana, se debe de cerciorar que la educación cristiana eso haga, construir, vigile el crecimiento integral del creyente. Y dije 3 cosas: para su discernimiento, para su comprensión y para su expresión de la fe y del evangelio. Dijimos que comenzamos con el evangelismo. Yo comienzo presentando a Jesús, pero mi fin no nada más es que la gente acepte a Jesús en su corazón. Mi fin es que la gente crezca en el conocimiento de la fe para que desarrolle estas 3 cosas: discernimiento, comprensión y expresión de la fe. Tendríamos que evaluar cómo está nuestra gente. ¿Ya puede defender la fe? ¿La gente ya discierne? ¿La gente ya tiene una comprensión del evangelio? Y ahí medimos si le hace falta, ¿verdad?, el crecimiento y en qué áreas hay que reforzar. Por lo tanto, Deuteronomio número 6 nos dice que la enseñanza es un mandato, es una influencia que tiene que ir de generación en generación y es una necesidad. Deuteronomio 6, el Señor directamente le está hablando a la importancia de la enseñanza. Aunque habla a Israel y le habla a los padres de cómo transmitir la educación que inicia desde casa, nosotros tomamos para nosotros el mandato del Señor, que Él dice: en cada hogar debe haber una enseñanza cristiana. ¿Cuál es el papel de la iglesia en lo que el Señor dice en Deuteronomio número 6? Bueno, la gente debe de aprender, nosotros debemos de proporcionar áreas donde la gente aprenda y en su casa pueda desarrollar el mandato de Dios. Nosotros tenemos que buscar
que la gente aprenda. Dijimos hace un momento, la gente no debe de venir nada más a divertirse, sino a aprender las Escrituras. Muy bien, vámonos a Nehemías, capítulo 8. ¿Por qué creen que el Señor en Deuteronomio 6 les está diciendo que quiere que les enseñen, dice, a ti, a tu hijo y a los hijos de tus hijos? ¿Qué me puede dar alguien alguna reflexión corta de por qué el Señor dice que aprendan tú, tus hijos y los hijos de tus hijos? Hablando de la enseñanza en la fe cristiana, ¿por qué creen que el Señor le habla a uno para que de ese uno vengan las otras generaciones? Es un mandato, dijimos, pero ¿por qué creen que al Señor le importa, está interesado en ello? Para que no se pierda, ¿no? ¿Para que no se pierda qué? La doctrina. La doctrina. Ok. O sea, parte después del mandamiento de la enseñanza que... Sí, en aquel tiempo el Evangelio no estaba como ahorita que ustedes van y compran una Biblia. Se les decía cuando viene Jesús, le decían los dichos de Jesús. Y el Señor les está preparando, porque va a haber un tiempo donde estas generaciones a las que les está hablando en Deuteronomio 6, no van a tener conocimiento de la ley. Apenas viene. Entonces lo que estamos viendo en Deuteronomio, apenas viene lo que va a pasar en Nehemías, con Esdras, lo que les voy a contar ahorita. Entonces el Señor que conoce el futuro, les está preparando para que si algún día ellos no tuvieran en papel lo escrito, o sea, las escrituras, ellos lo tengan aquí y aquí. Les está diciendo, es tu responsabilidad que tus hijos lo aprendan. En realidad, Deuteronomio 6 tiene mucho que dar porque le habla como, es una exhortación a decir que la educación en la fe sea como tu negocio. Tú le inviertes en tu negocio en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, Deuteronomio 6 da unos ejemplos donde dice que quiere que se aten aquí y aquí, o que lo tengas pegado en tu casa y lo tengas, o sea, que para donde tu hijo se mueva, tenga una palabra del Señor. Que cuando se vaya a dormir, tú vengas y le digas, todo Deuteronomio 6 está diciendo mañana, tarde y noche, insiste en que se aprendan la palabra de Dios y dile a ellos cómo la mano de Jehová estuvo contigo. ¿Qué está haciendo el Señor? Le está preparando, le está diciendo, una de tus generaciones no va a escuchar la ley. Una de tus generaciones se va a olvidar de hacer todo lo que yo he pedido, a lo mejor en Levítico, ¿no? Todos los sacrificios y todo. Entonces, tú tienes que prepararlos. Entonces, supongamos que es esto, el Señor le está diciendo a la hermana Elide, una de tus generaciones, a tus nietos, tus bisnietos, ya no va a llegar la Biblia a sus manos, ni digital, ni escrita, impresa. Entonces, yo te encargo a ti, Elide, que hagas algo porque tú, tus hijos y los hijos de tus hijos conozcan la palabra. Porque va a haber un momento donde ellos ya no, pero es tu responsabilidad. Okay. Eso es lo que hizo Deuteronomio 6. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Crear espacios donde se enseñe la doctrina, donde se comprenda la doctrina, donde la gente de aquí se nos vaya lista, porque podemos pensar ahorita, bueno, ¿y para qué invertimos en la gente grande? Tenemos que invertir en la gente grande, porque el Señor está diciendo, toda persona que es cabeza de hogar, tiene una responsabilidad en su casa de la educación cristiana, de sus hijos y los hijos de sus hijos. Ahora, con más razón, nosotros realmente sí estamos, si en aquel tiempo no eran los últimos tiempos, y ahorita tampoco, pero cada vez estamos más cerca. Las generaciones necesitan comprensión, discernimiento y expresión de la fe. Entonces, la iglesia necesita crear espacios y la iglesia necesita maestros, la iglesia necesita líderes capaces que vayan creciendo en conocimiento. Si no tenemos gente que enseñe, ¿cómo le hacemos? Entonces, aquí quiero quitar de la responsabilidad al pastor, porque es un trabajo en equipo. Ok, Nehemías 8, ¿ya estamos ahí? Acuérdense que se destruyó Jerusalén, los muros fueron quemados. Después de que se destruye Jerusalén, pasan 150 años, no se puede hacer nada, una ciudad destruida, era vergüenza nacional, muchas cosas pasaban, estaban inestables económicamente, muchas cosas. Pero bueno, llega Nehemías y a través de él se reconstruyen los muros.
Pero lo que Dios quiere hacer con Nehemías no es un trabajo solamente físico, sino es una reforma espiritual. Vamos a decirlo así, ¿quién puso el piso? Esdras. Con Esdras hay un trabajo anterior que se hace con el pueblo, pero Esdras desaparece un tiempo. Y aquí no nos dice por qué desaparece Esdras. Cuando ustedes lean Esdras o cuando lean la Biblia, solo vemos que en un tiempo desaparece Esdras, pero son contemporáneos, Esdras y Nehemías. Pero después de que termina la reconstrucción del templo, el pueblo dice que quiere a Esdras otra vez. Y dice, acuérdense que Esdras es sacerdote, pero el pueblo dice, queremos a Esdras el escriba. Y este punto me encanta porque Esdras era sacerdote, pero estos tiempos que él aparentemente desaparece del mapa como sacerdote, él se fue a seguir preparando en el conocimiento, que era un escriba, la gente que traducía, que interpretaba la Biblia. Entonces la gente, esta generación dice queremos que Esdras venga. Ok, capítulo 8 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Esta es la generación que no había leído el libro de la ley. Y entonces no mandan a llamar a Esdras el sacerdote, mandan a llamar a Esdras el escriba. Es como si le dijéramos a la hermana Dorita, hermana Dora, ahorita no la queremos o como pastora ni como pastora, la queremos como maestra. Todo lo que usted ha aprendido urge su intervención. Venga, esto es lo que hacen con Esdras. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Vamos, me voy a quedar hasta el 3. Dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ellos pasan más de 9 horas parados, escuchando el libro de la ley. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí en Nehemías 8 es trabajo en equipo y avivamiento. Son dos cosas que nos dice este capítulo. El trabajo en equipo y el avivamiento. El pueblo necesita líderes espirituales con discernimiento y conocimiento. Tiene que haber oración, eso claro que sí, pero tiene que haber conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, el pueblo necesita líderes preparados. En este caso, somos nosotros. Ya aceptamos, el paquete viene junto. Este año yo acepté y ni sabía en lo que me metía, pero si el Señor nos puso, tiene que haber un crecimiento en nosotros en la preparación. Porque uno cree que uno es su ministerio a llevar. Pero los planes de nosotros no son los planes de Dios, ¿no? Dice la Biblia, el que esté falto de sabiduría, que la pida. Sí, no hay escapatoria, hermano. Entonces, el ministerio que el Señor nos llama a nosotros, que tenemos cargos administrativos a desarrollar, no solo se enfocan en el ministerio de decir, yo pastoral, ¿no? Y yo las ovejas, lo mío son las ovejas. No. Si la iglesia necesita en este tiempo una intervención de crecimiento en el conocimiento de la fe cristiana, nosotros tenemos que colaborar con ello. Nehemías discierne que es momento de Esdras. Esta parte es importante. Nehemías es el que llevó el pueblo a la reconstrucción de los muros, los organizó. Se dice que Nehemías es el primer arquitecto de aquellos tiempos, que su organización de Nehemías es elogiada, la logística que él lleva es elogiada. Hay libros para explicar cómo Dios le da la sabiduría a este hombre tremenda de hacer las cosas. Ok, pero lo increíble en este punto es que Nehemías trabaja con Esdras y ellos dos no son rivales, no son competencia, ellos dos hacen equipo. El pueblo solicita a Esdras y Nehemías no dice, ¿qué voy a hacer? ¿No? Se cumplirá el propósito de Dios y el Señor me mandó a mí a reconstruir. Si yo fui el que sentí la carga, para nada. En automático el pueblo pide al escriba y Nehemías le deja el lugar a Esdras. Esto es importante porque
Para que el pueblo crezca en el conocimiento de la fe se necesita trabajo en equipo, se necesita colaboración. No competimos, trabajamos con las habilidades unos de otros. Muy bien, Esdras no solo es sacerdote, sino escriba. Esdras fue el responsable de la reconstrucción del templo y Nehemías de los muros. Esdras se interesaba en la palabra de Dios, eso ya lo sabemos. Bueno, lo primero entonces que vimos es que el pueblo necesita líderes espirituales con discernimiento y conocimiento, es decir, líderes espirituales preparados, en constante preparación. 2, los líderes espirituales necesitan estar dispuestos a enseñar. El pueblo necesita ser enseñado. Entonces, nosotros principalmente, es un reto para nosotros que se nos llame a enseñar. Y el reto es llegarle al nivel de lo que se nos está pidiendo. Hay un crecimiento, pero los líderes espirituales necesitamos estar dispuestos a enseñar. Versículo 4, vamos a leer, dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Hasta ahí. Mandan a llamar a Esdras, pero Esdras no viene solo. Esdras viene con un equipo de 13 personas. Y todavía tiene que mandar a hacer un púlpito grande y alto para que la gente lo vea. ¿Por qué es importante esto? Porque la educación cristiana crea los recursos, crea los medios para que la gente aprenda. No hubiese sido lo mismo que teniendo más de 50,000 personas tengan a Esdras a ras de piso y ya la cuarta fila Esdras ya no se ve. Pero construyeron un púlpito lo suficientemente alto para que se viera a Esdras en medio y desde ahí leyera y tuviera a sus 13, 6 y 7. Entonces dice a su mano derecha y a su mano izquierda. Esdras no estaba solo. Ok. Tenía hombres que lo estaban apoyando y bueno, ese debe ser el efecto de la palabra de Dios en cuanto al crecimiento de la educación cristiana. El pastor no puede estar solo enseñando. Si el pastor está solo enseñando, nosotros estamos fallando en nuestro trabajo. Es responsabilidad de los líderes, crecer en la enseñanza, en el conocimiento, en el discernimiento y en la expresión de la fe. Y si usted se piensa retirar, mi mayor consejo es que busque quién queda en su lugar. No desprovea. Me quito. ¿Y quién se queda? ¿Armamos equipo o no armamos equipo? ¿Les mostramos a otros cómo hacerlo o no les mostramos a otros cómo hacerlo? Entonces, siempre que usted llegue a un puesto, a un cargo, diga, ok, pero si algún día yo falto, voy a preparar a alguien. Si yo ya no estoy aquí, alguien se va a quedar. No lo va a hacer así exactamente como yo, pero va en el camino a aprender y adquirir la experiencia. ¿Por qué? Porque el pastor no puede enseñar solo. No debe haber un equipo con él trabajando. Muy bien. Entonces nos dice que a su mano derecha de Esdras había unos y a su mano izquierda había otros hombres para darle lectura. Ahora vámonos a los versículos 7 y 8. Dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acubs, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaila, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ok, la cuestión era que el libro, la ley probablemente estaba a lo mejor en arameo o en algún otro idioma y la gente escuchaba el libro de la ley. Estos hombres que menciona ahí, que son levitas, estaban abajo, ¿ok? Esdras está arriba con sus 13 y estaban entre ellos dando lectura. Pero abajo había más hombres y lo que hacía es que después de que leía, ellos venían y vamos a decir, ellos estaban con la gente, ayudándole a la gente a entender lo que la ley decía, traduciéndoles, interpretándoles. Esta gente hacía entender al pueblo la palabra de Dios. Entonces, no nada más era suficiente que Esdras leyera, la gente necesitaba comprender. Y para comprender en este caso ahí menciona que había unos levitas. En el caso de nosotros tiene que haber gente.
Qué bendición que los levitas estén preparados a ese nivel para poder darle interpretación a las escrituras. Bueno, ese sería también parte de nuestro trabajo, que la gente que llega a estar en alabanza no nada más brillen por un talento, sino que sean gente líderes espirituales. Debería ser así, como debería ser así en cualquier otra área, cualquier líder espiritual, que pueda crecer en el discernimiento, en la comprensión y en la expresión de la fe. Ese es nuestro reto como iglesia. Ok. Entonces, el entendimiento debe ser el primer objetivo de todos nosotros. Seamos predicadores, seamos maestros, seamos líderes espirituales. Nosotros debemos crecer en el entendimiento de la fe. ¿Por qué? Porque si no crecemos en el conocimiento y si no crecemos en nuestro entendimiento, donde quiera que nosotros nos paremos a enseñar, mire, si alguien se para a enseñar y lo que hace es contar chistes y no enseña la palabra de Dios, nosotros, si es alguien de aquí, nosotros fallamos como iglesia. Si alguien da una clase en la célula y solo se basa en su testimonio, pero nunca da explicación de las escrituras, nosotros fallamos como iglesia. Si tenemos gente enseñando que cuenta de todo, puede haber las mejores historias, pero no son bíblicas, sin interpretación, no está ayudando a la gente a crecer en el conocimiento, nosotros fallamos como iglesia. Por eso es que nuestra responsabilidad administrativa tiene que subirle el nivel a nuestro trabajo espiritual y de conocimiento en la educación cristiana, porque es un reflejo. Si nosotros tenemos un maestro que no está enseñando, hay que invertir en ello. Hay que ver en dónde en qué fallamos nosotros y en qué falló la docencia. Por eso se vigilan los programas, por eso se visitan. Entonces, ahora, si nosotros motivamos a la gente, pero no está basada nuestra motivación en la palabra de Dios, también como iglesia fallamos. Esto quiere decir que nosotros, ustedes, todos los que estamos aquí, líderes, diáconos, líderes espirituales, maestros, tenemos la responsabilidad de trabajar en la administración de la iglesia espiritualmente, no solo económicamente, y ver cómo se llevan a cabo los programas de la iglesia, pero cómo nosotros podemos apoyarles. Tiene que crecer el entendimiento, la comprensión, el discernimiento, la expresión de la fe de la gente. Muy bien. Frutos de un pueblo que recibe enseñanza. El versículo 6 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. 1. El pueblo agradeció a Dios al decir amén cuando Esdras bendijo al Señor. 2. Oraron al levantar sus manos y adoraron al inclinarse delante de él. Cuando un pueblo recibe enseñanza, tiene que haber frutos. Y nosotros vemos que el pueblo está creciendo en enseñanza cuando sabe orar, cuando sabe adorar y cuando sabe, pues, mostrar su gratitud al Señor. No sé, pero debería causarnos ruido que la gente venga a la iglesia y no sepa adorar a Dios. Porque la gente no sabe adorar a Dios, porque la gente no quiere adorar a Dios, tiene una mala enseñanza. Porque ese debe ser el resultado de la palabra de Dios en nuestra vida, del agradecimiento, de la adoración. Entonces no es, no me importa, la iglesia es así, aquí así son. No. Necesita enseñanza la gente, necesita conocimiento de la palabra de Dios, porque la adoración, la oración, la alabanza, todo tiene que ver con el conocimiento doctrinal. Entonces, si la gente no lo hace, puede ser por desconocimiento, necesita ser enseñado. O puede ser porque el conocimiento que tiene está mal su doctrina. Y lo hace y le afecta. Hay gente que cantamos alabanzas, dice, ay, esa alabanza, dice esto, dice eso otro. Ok, puede ser que su crecimiento doctrinal no esté sano. La gente necesita ser reenseñada. Entonces, los frutos de un pueblo que recibe enseñanza es el agradecimiento, la oración y la adoración. Nosotros tenemos que ver en las áreas de la vida de la gente cómo viven. Ahora, vemos acción de gracias, oración, alabanza, son muestras de cómo el Espíritu de Dios y la palabra de Dios están obrando en nosotros. Si hay enseñanza, si hay educación, se ve
en la vida de la gente. Hay frutos dentro y fuera de la iglesia. Porque hay gente que puede levantar sus manos aquí adentro, ¿verdad? Pero allá afuera, pues no da testimonio. ¿Cómo no da testimonio? Bueno, pues la gente aquí puede venir a servir al Señor, pero si le sale una fiesta el sábado, se van. Dice, bueno, yo no tomé, bueno, yo no bailé, apesto a cigarro porque así estaba. ¿Es un ambiente para un hijo de Dios? No lo es. Y la gente madura en la fe no se atrevería a ir a un lugar así. Eso no se lo podemos decir a los niños, no se lo podemos decir a los que están pequeños en la fe, porque el pequeño en la fe va a decir, pues si no voy a tomar, si no voy a fumar, bueno, yo no le estoy fallando a Dios. Ok, van a crecer, poco a poco tienen que crecer en su conocimiento, pero la gente madura en el Señor va a saber que su testimonio está comprometido al estar ahí y va a decir, me abstengo porque yo predico en la iglesia y si alguien me ve lo puede malinterpretar y al rato me va a ver en la iglesia y ¿qué va a decir? Pues el que predica en la iglesia también andaba ahí. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Y Pablo dice que nosotros debemos ser cartas abiertas para el mundo, transparentes, sin nada que ocultar. El versículo 7 nos reitera que la educación cristiana es un trabajo en equipo. Esdras lo hizo con 13 personas más. Entonces, si no hay equipo, no se van a alcanzar las metas. Si el equipo no crece en conocimiento, el pueblo no va a crecer en entendimiento. Los líderes, maestros y pastores son el equipo de enseñanza de la iglesia. El ministerio educativo de la iglesia tiene la tarea de formar el carácter, las habilidades y el comportamiento del creyente. Formar la mente, la práctica de la fe y la vida devocional y transformar los valores de las personas, las comunidades y las instituciones. ¿Cómo? Pues es que si el creyente crece de manera integral, sana en la educación cristiana, pues aportamos un individuo a la sociedad íntegro, que va a vivir conforme a las leyes divinas. Vamos a ponerlo así. Vámonos a los que están más pequeños o en el trabajo. La gente debería decir, no, es que la gente que es cristiana o la gente que asiste a Jesús el pan de vida, ellos son diferentes. ¿Por qué no? Pues en sus actitudes, en su carácter, se nota. ¿Por qué? Porque son bien enseñados y han recibido la enseñanza. Muy bien. Primera de Timoteo 5:17. Alguien que me lo lea, porfa. Primera de Timoteo 5:17. Ya estoy terminando. Primera de Timoteo 5:17. Ok, aquí ya Pablo infiere que cuando habla de los ancianos de la iglesia se refiere a la gente madura en la fe. Son gente que se toma de la iglesia, maduros en la fe, que van a enseñar a otros. Tiene muchos versículos Pablo donde habla de los ancianos, entonces se refiere a gente madura en la fe. Y normalmente la gente que era madura en la fe eran pues los ancianos, pero eran tomados como el cuerpo, vamos a decirlo así, ejecutivo de la iglesia, porque podían ayudar a la gente a regirse en las leyes del Señor, en los principios bíblicos. Hay una parte donde dice que el Señor le exhorta a las ancianas, a las mujeres mayores, que les enseñen a las otras a cómo vestirse, a cómo vivir. Porque le está diciendo Pablo, bueno, esta es una responsabilidad de la gente madura en la fe y tiene que ver con la educación cristiana. Muy bien. Entonces esto es para los diáconos. Dice que son considerados dignos de doble honor los que participan en la predicación y en la enseñanza. Para los que enseñan, Mateo 15:14, dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si yo acepto el trabajo de la docencia, pero no crezco en el conocimiento, para donde yo estoy hundido, para allá llevo a otros. Por eso dice, son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. La docencia se vigila en la iglesia, porque si tenemos a un docente que tiene problemas doctrinales, nos va a llevar a otros a los mismos problemas doctrinales. Si tenemos un docente con problemas de legalismo, por falta de enseñanza, allá nos va a llevar a la gente. Entonces, ustedes como líderes espirituales, como diaconado y como predicadores y todo lo que nosotros seamos, sí tenemos y debemos de tener injerencia en cómo se educa a la gente en la fe. Y debemos de darle respuesta y rendir
cuentas a nuestros pastores si nosotros vemos que un docente no está haciendo de manera correcta, porque entonces la Biblia dice, déjalos. Pero estás hablando aquí de otra cosa, solo le quiero agarrar el punto de decir, un ciego que guía a otro ciego, los dos se van para el mismo hoyo, es lo que dijo el Señor. Es nuestra responsabilidad que nuestros docentes no sean ciegos. Y si hubiese necesidad de quitar, tenemos que quitar, porque la iglesia necesita crecer en el conocimiento. Para los líderes espirituales, Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Los líderes espirituales necesitan crecer en el conocimiento. ¿Por qué? Porque están al frente de la gente. Y si la gente viene y pide un consejo, y nuestro líder carece de enseñanza, y nuestro líder tiene problemas con tradiciones, con cosas, ¿por qué? Porque no ha crecido en el conocimiento de la fe. Cuando dé consejería, nos va a guiar a la gente a donde esta persona cae. Entonces dice, donde no hay buen consejo el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Si tenemos un liderazgo que crece en la educación cristiana, vamos a tener la victoria. Vámonos a 2 de Juan 1:9, ya es lo último. Segunda de Juan 1:9. ¿Ya lo tienen? Dice 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ok. Esta es parte de nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Este es nuestro trabajo, hermanos. La influencia y la colaboración como iglesia es responsabilidad de ustedes. Vigilar las áreas. Y a la gente se le dan muchas oportunidades, pero no se les deja en el cargo por lástima. Tampoco se les deja por compasión. Sí, pero nuestro trabajo tiene que ver con vigilar que la gente esté aprendiendo, que la gente esté creciendo y enseñar a la gente en sus dudas y en sus lagunas doctrinales que tienen. Pero si nosotros no las sabemos, ¿cómo les vamos a ayudar? Tenemos que empezar a crecer nosotros, sí junto con ellos, pero más para arriba, esforzarnos poco a poco. Lo digo porque es un trabajo que la iglesia necesita. Ustedes lo saben, la iglesia necesita doctrina, bastante. Machetearle y machetearle. Entonces, el culto de la reunión de mayor importancia son todas, las de adoración, pero en las de adoración nosotros vemos el resultado de la enseñanza. La enseñanza es muy importante. Y si nosotros tenemos cargos administrativos, hoy, esa es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de Carlos que la gente venga a escuela dominical, no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de nosotros, de los colaboradores, del que predica, del que enseña, del líder. Entonces, los dos ejemplos que di hoy están en Deuteronomio, porque es un mandato, la enseñanza, y dos, está en Nehemías, que tiene que ver con una colaboración, con un trabajo en equipo, donde la gente, él trabaja con 13 más, pero aparte de estos 13 había abajo otras personas que le ayudaban a entender a la gente la ley. ¿Cuál es el resultado? Esta gente, después de estar 9 horas paradas escuchando la ley, dice que ellos empiezan a llorar y se rasgan las vestiduras. Se rasgan y Esdras le dice, no, gócense en el Señor. Pero ellos se rasgan sus vestiduras y al otro día ayunan, porque como no habían escuchado la ley, ellos estando de pie mientras escuchan la ley, ellos dicen, no puede ser que no sabíamos en todo lo que le fallamos al Señor. Entonces, Nehemías 8 tiene como resultado que la enseñanza de la palabra produce avivamiento. Avivamiento no es que la gente brinque, avivamiento, miren, brincar, danzar, solo son manifestaciones de gozo, de alegría, de adoración. Pero el avivamiento no tiene que ver con el ruido, no tiene que ver con eso. El avivamiento tiene que ver cuando una iglesia despierta a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y quiere trabajar.
una iglesia que tiene hambre, que tiene deseo de comer palabra y de vivir palabra. Entonces, Nehemías 8, su mensaje central es que la palabra de Dios trae avivamiento, porque esta generación no conocía la ley, y solo por escuchar la ley, o sea, nosotros nos conmovemos cuando escuchamos cosas como las promesas del Señor, no, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Ay, sí, Señor, gracias, Padre. No, ellos estaban leyendo la ley nada más. Sí, no viene ninguna promesa. Y su espíritu y su carne tenían tanta necesidad de Dios que produce en ellos un avivamiento espiritual. Son despertados, se despiertan al anhelo de agradar al Señor. Y entonces dice que cada líder, cada sacerdote y cada jefe de familia empiezan a pasar a firmar y a comprometerse ellos a agradar a Dios. Ese es el avivamiento espiritual, un compromiso con el Señor. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, es nuestra responsabilidad y sí nos debe de importar, porque entre mayor conocimiento haya, menos legalismo hay. Y esto no es caer en el liberalismo, no, porque eso se cuida también con el conocimiento. Yo tengo la libertad para hacer todo, pero no todo me conviene. No puedo hacer todo. Sí, Pablo lo dice, si lo que tú vas a estar haciendo, que no es pecado, pero a tu compañero o a alguien que te está viendo le es ocasión de caer, no lo hagas. Y la persona madura en la fe, aunque a mí eso no me hace pecar delante del Señor, yo me abstengo porque digo, pues si con lo que voy a hacer va a pecar otro, ahí es donde se corta la liberalidad, porque yo busco agradar al Señor y no hago lo que quiero, hago lo que conviene según el Señor, las Escrituras, la palabra. Tiene todo que ver con cómo me visto, con cómo hablo, con cómo adoro, con cómo vivo, cómo expreso el agradecimiento al Señor, tiene que ver con mis finanzas. Entonces esta iglesia necesita el crecimiento doctrinal. Ustedes lo saben, hay gente visitando a otros con otras doctrinas y tenemos miedo de perderles. El miedo que deben de tener es que ya están perdidos porque tienen otra doctrina y siguen contaminando a otros. La Biblia dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿A quién desechamos? Al que contamina. Amemos tanto al pueblo que busquemos cortar de raíz. Yo sé que se ama, pero amen más al que viene llegando que al que tenemos 18 años enseñando y no quiere. ¿Por qué? Porque ese 18 años va a visitar a los nuevos. Sí es nuestro trabajo y nuestro trabajo crecer en el conocimiento. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Y que el Señor nos permita trabajar en la influencia de nuestro liderazgo y en la colaboración de nuestro liderazgo en la educación cristiana. La iglesia necesita crecer en el conocimiento de la fe, en la manifestación de una doctrina sana, y pues es nuestra responsabilidad, hermano. Hay que echar a andar a la iglesia con el liderazgo que el Señor ha puesto y con ustedes. Señor, te damos muchas gracias porque tú hoy nos recuerdas tus propósitos para nuestra vida, Señor. Tú nos has puesto al frente de tu pueblo, al lado, Señor, del pastorado. Danos discernimiento y sabiduría, dirección, Señor, para tener intervenciones correctas, para no quedarnos callados, Señor. Ayúdanos, oh Dios, por favor, a desarrollar y a cumplir el propósito por el cual tú nos has puesto aquí y has levantado nuestra vida en este lugar. Oramos, Señor, por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes, por los adultos. Oramos por toda esta iglesia para que crezca en el conocimiento de tu palabra. Una educación sana doctrinalmente. Les amamos, Señor. Pero ayúdanos, oh Dios, como líderes nosotros a levantarnos si este tiempo necesita que crezcamos en conocimiento. Quita todo temor, Señor. Permítenos ponernos en la brecha y capacitarnos cada vez más. Arriesgar, Señor,
porque tu pueblo necesita obedecer a tus mandatos y nos escogiste a nosotros, Señor. Tú pudiste mirar a otro lado, pero nos miraste a nosotros. Cumple tu propósito en nuestra vida, Señor. Permítenos colaborar con el ministerio pastoral de esta iglesia para hacerlo mejor, cada vez mejor para ti. La educación cristiana, Señor, sana, saludable, tu iglesia la necesita. Permítenos ser los voceros de ello. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, hermano. Que el Señor les bendiga.